Bien, doctores, vamos a comenzar entonces con las fijas de la parte de embriología general como parte del capítulo de obstetricia, ¿no? Comenzamos en esta primera diapositiva. Quiero que recuerden los periodos del desarrollo humano que se dividen en 3 etapas. El periodo ovular, que son las 2 primeras semanas, que comprende básicamente la segmentación y la implantación, ¿no? Recuerden que después de la fecundación, el huevo cigoto pasa por un periodo de mórula y luego a un periodo de blástula. Y en periodo de blastocisto, recuerden que se da la implantación. O sea, esta etapa es un periodo de división celular. Luego viene el periodo embrionario, de la 3ª a la 8ª semana, un periodo muy importante porque es el periodo donde se van a formar los órganos. Es el periodo de diferenciación, organogénesis, morfogénesis, ¿correcto? Recuerden ahí este estado que es la gástrula, que tienen 3 tejidos, ¿verdad? El ectodermo, mesodermo, endodermo, que van a dar origen a todos los tejidos y órganos. Y obviamente el embrión que ya está formado. Luego viene el periodo fetal, de la 9ª a la semana 38. Es el periodo de maduración, es el periodo de crecimiento fetal. Recuerden que primero se gana talla y lo último que se gana es peso. Vamos con la segunda. Acá quiero que recuerden que el periodo que tiene mayor riesgo para las anomalías congénitas, las malformaciones, es el periodo embrionario, el que va de la 3ª a la 8ª semana, como hemos mencionado, el periodo de organogénesis. Ese es el periodo más sensible a las anomalías congénitas. Obviamente, mientras más temprana la afectación, que es lo que está de rojo, hay más sensibilidad para las malformaciones. Tenemos ahí las más conocidas como los defectos de tubo neural que se producen a la 4ª semana de desarrollo. Recuerden, a la 4ª semana se producen los defectos de tubo neural, espina bífida, meningocele, etcétera, y que se previenen con el folato, ¿no? Tenemos las cardiopatías congénitas, que recuerden que son las malformaciones mayores congénitas más frecuentes, ¿no? A la cabeza C y B, recuerden, es la cardiopatía más frecuente. Tenemos malformaciones ya a nivel de las orejas, la hipoacusia neurosensorial, a nivel de los ojos, lo que viene a ser la microftalmia producida por alcohol o la catarata congénita producida por rubiola, acuérdense, ¿no? También tenemos malformaciones a nivel de las extremidades, ya sean superiores o inferiores. Acuérdense el efecto teratogénico de la famosa talidomida, ¿no? Que genera focomelia. También tenemos defectos a nivel de los dientes por infecciones. Acuérdense la sífilis congénita tardía, que da la triada de Hutchinson, en el cual vamos a ver, ¿no es cierto?, de dientes en tonel, hipoacusia neurosensorial y lo que viene a ser queratitis intersticial, ¿no? También tenemos malformaciones a nivel del paladar. Hay fármacos que generan el famoso defecto orofacial, paladar hendido, labio leporino, ¿no? Acuérdense del ondansetron, que está contraindicado en el primer trimestre, el topiramato como anticonvulsivante, porque estos 2 fármacos están asociados a defectos orofaciales. Y también los genitales externos pueden presentar malformaciones por el consumo de tratamiento hormonal o anticonceptivos. Vamos con la tercera, la gametogénesis. Acá hay que recordar la formación tanto del gameto femenino como masculino. Recuerden que las células germinales primordiales, sea del varón o de la mujer, la espermatogonia o la ovogonia, derivan de la pared del saco vitelino. Ese es un concepto importante. Y recuerden que al inicio hay una intensa mitosis en la formación de gametos. Tenemos ahí la célula germinal primordial, que es diploide, hace una intensa mitosis para formar la ovogonia, o en el varón la espermatogonia, ¿no es cierto? Y finalmente la maduración forma el ovocito primario por parte de la mujer y en el varón, como ven, el espermatocito primario. Hasta ahí hemos hecho pura mitosis, ¿correcto? Porque si se dan cuenta, se ha mantenido la carga diploide en cada célula. ¿Estamos? La carga diploide. Pero acá hay que recordar que el periodo de la ovogénesis en la mujer inicia en la vida embrionaria, a diferencia del varón, donde la espermatogénesis inicia en la pubertad. Acuérdense de ese dato, ¿correcto? Entonces recordemos que en la mujer ahí tenemos al ovocito primario, que es diploide, y que va a iniciar la meiosis.
inicia la meiosis 1, entonces que es reduccional, por lo tanto nos genera el ovocito secundario, que ya es haploide, porque se ha reducido la carga genética, ¿no? Y el primer cuerpo polar, ¿no? Luego tenemos la meiosis 2, que es ecuacional, porque ya se mantiene la carga. Si es haploide la célula madre, miren que los hijos también son células haploides, el ovocito maduro y los demás, que son los cuerpos polares, ¿ya? Entonces, acuérdate que el ovocito primario es el que inicia la meiosis, ¿correcto? Inicia la meiosis, como ya les mencioné, en la mujer en el caso del periodo embrionario. Pero dura años, ¿correcto? Dura años porque la mujer tiene 2 paradas, 2 stops. Recuerden, el primer stop es en la meiosis 1, ¿en cuál de las etapas? En profase 1 diploteno y en la meiosis 2 en metafase 2. Entonces, por eso, debido a esos 2 stops, es que la ovogénesis en la mujer dura años, ¿correcto? A diferencia del varón, que es un proceso continuo que va a formarse los espermatozoides en 70, 72 días, el varón está produciendo espermatozoides, pero inicia en la pubertad. Nuevamente, ¿quién inicia la meiosis? El espermatocito primario, recuerden, meiosis 1, reduccional, ¿verdad? Por lo tanto, se reduce la carga de lo que es diploide a una carga haploide. La meiosis 2 es ecuacional, ¿correcto? Entonces se mantiene la carga. Entonces el espermatocito primario, producto de la meiosis 1, genera el espermatocito secundario y luego este secundario, producto de la meiosis 2, genera las famosas espermátides, que van a ser haploides. ¿Estamos? Acuérdense entonces ese detalle. Y luego los espermátides, por un proceso de diferenciación llamada espermiogénesis, van a formar finalmente a los espermatozoides, ¿correcto? ¿Qué hormona de la adenohipófisis estimula todo este proceso? La FSH, recuerden, la folículo estimulante. Pasamos ahora a lo que viene a ser la fecundación. Acá simplemente quiero hacerles recordar las 3 etapas de la fecundación, ¿no? Que vienen a ser la penetración de la corona radiada, que es el número 1, es que es cuando el espermatozoide atraviesa esta capa de células granulosas que están viendo. Esa es la penetración de la corona radiada. Número 2, la penetración de la zona pelúcida, donde hay glucoproteínas, ¿no? Que es la capa de color celeste. Para eso, el espermatozoide libera enzimas. Eso se conoce con el nombre de reacción acrosomal. Y cuando el espermatozoide llega a la zona pelúcida, el ovocito cierra sus compuertas para que otro ya no pueda ingresar. De esa manera evitamos la polispermia. Entonces, ¿cómo se llama esa reacción en la cual el ovocito cierra las compuertas para que ningún otro espermatozoide ingrese? Se llama reacción de zona, ¿correcto? Reacción de zona o también reacción cortical. Y la tercera etapa de la fecundación es la singamia, acuérdense, que es la fusión de los pronúcleos, ¿no? Para formar el huevo cigoto y restablecer la carga diploide de las células somáticas. Vamos con lo siguiente. La primera semana de desarrollo humano se caracteriza por ¿qué procesos? La primera semana del desarrollo se caracteriza por la fecundación, que ya hemos comentado las 3 etapas, pero recuerden, ¿dónde se produce la fecundación? En el tercio externo de la trompa de Falopio, en la ampolla. Ahí se produce la fecundación, dura 24 horas, ¿verdad? Luego viene el proceso de segmentación, que es un periodo de mitosis, miren, se va dividiendo por mitosis hasta llegar a 16 a 32 células, que recibe el nombre de mórula. Y miren que en estadio de mórula es como ingresa, ¿no es cierto?, el cigoto hacia la cavidad uterina. Estamos en estadio de mórula, ingresa a la cavidad uterina a los 3-4 días después de la fecundación. Y el último proceso de la primera semana de desarrollo es la implantación, que se da en estadio de blastocisto. Miren, este es el blastocisto, en este estadio se implanta a los 6-7 días post-fecundación, ¿correcto? Entonces acuérdate, fecundación dura 24 horas, la mórula se forma a los 3-4 días post-fecundación y el blastocisto se implanta al 6º-7º día
posfecundación. Recuerden que el blastocisto tiene células, miren, de color celeste, que es el embrioblasto, que va a formar al embrión, y las células de color naranja, que es el trofoblasto, que va a formar la placenta. Vamos con la segunda semana de desarrollo. En esta segunda semana de desarrollo humano, después de la fecundación, se conoce con el nombre de periodo de los dos. ¿Por qué periodo de los dos? Porque vamos a ver que el trofoblasto, que habíamos dicho va a dar origen a la placenta, se va a dividir en dos componentes. El sincitio trofoblasto, que son células, miren, desordenadas, pero que tienen capacidad invasiva hacia el endometrio de la madre, y luego las células que están ordenaditas, bien divididas, que son las células del citotrofoblasto, ¿ya? Entonces, el trofoblasto como tal se divide en estos dos. Sincitio, que son células con capacidad invasiva y que van a producir hormonas. Acuérdate que el sincitio trofoblasto produce la beta-HCG, que hace diagnóstico precoz del embarazo, y también produce lactógeno placentario, progesterona, estrógenos, etc. Y luego tenemos el citotrofoblasto, ¿no?, que se va a encargar de las oleadas de placentación. Muy bien, luego también el embrioblasto se va a dividir en dos. Así como el trofoblasto se divide en dos, el embrioblasto, que son las células de color azul, acuérdate, se va a dividir en dos componentes. El hipoblasto, que son las células de color amarillo acá, miren que ya están ordenadas, y el epiblasto, que es una estructura muy importante, porque del epiblasto se va a formar el endodermo, el mesodermo y el ectodermo embrionario. Del epiblasto deriva las tres capas germinativas. Y también tenemos el desarrollo de dos cavidades, la cavidad amniótica en la parte superior, miren, y en la parte inferior el saco vitelino primitivo, ¿correcto? Entonces tenemos también dos cavidades. Miren cómo por encima del epiblasto se forma la cavidad amniótica y por debajo del hipoblasto se forma el saco vitelino primario, ¿ya? Muy bien. Esta es una lámina interesante porque nos habla sobre el proceso de organogénesis que se da en el periodo embrionario. Entonces, ustedes tienen que recordar que del epiblasto, ahí está el epiblasto, se va a formar los tres tejidos germinativos del embrión: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y de estos se van a originar los diferentes tejidos y órganos. Comencemos. Del endodermo se forma, ahí está, del endodermo se forman las mucosas o partes epiteliales del sistema respiratorio, de la vejiga y del sistema digestivo, ¿correcto? La mucosa respiratoria, la mucosa digestiva y la mucosa, el urotelio de la vejiga, ese epitelio transicional, deriva del endodermo, ¿ya, doctores? Mientras que también de algunas glándulas como tiroides, paratiroides, el conducto auditivo externo y la glándula que aparece en gente joven, adolescente, que es el timo, ¿correcto? Entonces, esas glándulas también, su parte epitelial se forma en el endodermo, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora con el mesodermo. Miren que del mesodermo tenemos tres componentes, ¿correcto? El paraxial, el intermedio y el mesodermo lateral. ¿Qué deriva del mesodermo paraxial? El hueso, el esqueleto óseo, excepto el cráneo. Todo el esqueleto óseo, excepto el cráneo, deriva del mesodermo paraxial. También el componente muscular. Entonces, cuando te digan el músculo esquelético, el hueso, ¿de dónde deriva? Del mesodermo, específicamente del mesodermo paraxial. También la dermis y también el tejido conectivo o conjuntivo derivan del mesodermo paraxial. ¿Estamos? Muy bien. Luego tenemos el mesodermo intermedio. Del mesodermo intermedio deriva los dos riñones y lo que viene a ser la vía urinaria. Los riñones, la pelvis renal, el uréter derivan del mesodermo intermedio. Muy importante que lo recuerden. El mesodermo lateral va a dar origen al sistema cardiovascular: corazón, vasos sanguíneos, las serosas, ¿no?, la pleura, el pericardio, el peritoneo, derivan del mesodermo lateral. También el vaso, ¿ya?, deriva del mesodermo lateral, y lo que viene a ser la corteza suprarrenal, no la médula, ojo, sino la corteza suprarrenal,
deriva del mesodermo, específicamente lateral. Muy bien, esos son los derivados del mesodermo. Luego, finalmente, tenemos el ectodermo. Del ectodermo superficial, ¿quién deriva? La famosa piel, ¿verdad? La epidermis y sus anexos, folículos pilosos, uñas, cabello, etcétera, derivan del ectodermo superficial. Pero también la glándula mamaria, ¿no?, deriva del ectodermo, los dientes, la dentadura y la adenohipófisis, ¿correcto? La adenohipófisis deriva también del ectodermo superficial. El oído interno, miren, la cóclea, los canales semicirculares, el utrículo, el sáculo, derivan del ectodermo superficial. Y también el cristalino. Acuérdense que el cristalino, que es nuestro lente intraocular, deriva del ectodermo superficial. Y luego tenemos el neuroectodermo. Y del neuroectodermo tenemos dos partes, el tubo neural y la cresta neural. Del tubo neural deriva el sistema nervioso central, deriva la neurohipófisis, ahora sí, la neurohipófisis deriva del tubo neural, y la retina, el nervio óptico, recuerden, deriva también de esta estructura, ¿no? El epitelio sensorial del ojo, que es la retina. De la cresta neural derivan los ganglios nerviosos, derivan los nervios espinales, los huesos del cráneo derivan de la cresta neural, la médula suprarrenal. Acuérdense que en la médula suprarrenal tenemos las células cromáfines que producen catecolaminas. Esas células cromáfines de la médula suprarrenal derivan de la cresta neural, ¿no? Y los melanocitos que dan pigmentación a la piel, ¿ya? Entonces miren el origen que tiene el endodermo, mesodermo y ectodermo, doctores, ¿ya? Vamos luego al periodo fetal. En el periodo fetal vemos que es el periodo de crecimiento fetal. Para eso participan hormonas de la madre, como el lactógeno placentario, la insulina. Recuerden que estas hormonas promueven el paso de glucosa de la madre al feto, ¿ya? También depende de factores placentarios. Acuérdense que tiene que haber buenas oleadas de placentación para una adecuada perfusión útero-placentario, ¿no? La primera oleada es entre la semana 9 a 12 y la segunda oleada entre la semana 18 y 20. Hay 3 periodos en la etapa de crecimiento. La etapa de hiperplasia, que recuerden es el periodo de división celular que se produce en las primeras 20 semanas. Luego, de la semana 20 hasta la semana 32, es la etapa de hiperplasia e hipertrofia, que es una etapa mixta, ¿no? Y a partir de las 32 semanas ya tenemos la etapa prácticamente de hipertrofia, que es crecimiento celular, ¿no? Recuerda, hiperplasia es división celular, hipertrofia es aumento de volumen celular. Entonces, esas son las 3 etapas. En la primera etapa, recuerden que se da un buen desarrollo de la circunferencia cefálica. En la segunda etapa, de la talla, longitud de fémur. Recuerden que en el segundo trimestre es donde se da el pico del crecimiento en talla. Y en el último trimestre es el pico de crecimiento del peso, que se evalúa con la circunferencia abdominal, ¿correcto? Con la circunferencia abdominal. Vemos cómo se modifica el crecimiento de la cabeza. Tal es así que al tercer mes, a la semana 12, la cabeza en el feto representa la mitad de todo el cuerpo, ¿correcto? A la semana 12. A la semana 20, la cabeza representa la tercera parte de lo que viene a ser el cuerpo. Y cuando ya el feto está a término, la cabeza representa la cuarta parte de la superficie corporal o del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces miren cómo la cabeza al inicio constituye gran parte del volumen corporal, pero ya cuando llega a término es una cuarta parte. Recuerden que el crecimiento en talla sobre todo es en el segundo trimestre y más o menos gana 5 centímetros por mes en cuanto a la talla. En cambio, en cuanto al peso, se gana 700 gramos por mes y recuerden que el peso, su pico máximo llega en el tercer trimestre. Vamos a la placenta. La placenta, recuerden, sus unidades funcionales microscópicas se llaman vellosidades. Y tenemos vellosidades primarias que están compuestas, miren las células ordenaditas al centro, son citotrofoblasto.
y las que están afuera, de color verde más oscuro, es el sincitio trofoblasto. Entonces, cuando solo está compuesto de trofoblasto, llamamos vellosidades primarias. Le vamos a llamar secundarias cuando además de trofoblasto ya vemos al centro tejido conectivo, que deriva del mesodermo. Y luego vellosidades terciarias cuando tenemos trofoblasto, tejido conectivo y capilares fetales. Miren el eje vascular al centro. Listo, ¿no? La vellosidad terciaria, también llamada vellosidad terminal, lista para hacer el intercambio de sustancias entre la sangre materna y la sangre fetal. Recuerden los mecanismos de transporte en la placenta, cómo se transportan los gases, oxígeno, CO2, el ácido úrico, la urea y también lo que vienen a ser las sustancias liposolubles por difusión simple, ¿correcto? Difusión simple. En cambio, la glucosa utiliza transportadores llamados GLUTs. Para ello utiliza difusión facilitada, ¿verdad? Ese es su transporte de la glucosa, difusión facilitada. Recuerden, el GLUT1 es el abundante en el primer trimestre, pero a partir de las 20 semanas aparecen los GLUT dependientes de insulina. ¿Y cuál es el GLUT que depende de insulina, doctores? El GLUT4 y también el GLUT12, ¿ya? El GLUT4 y 12 dependen de insulina. Y recuerden que los aminoácidos, los cationes, las vitaminas hidrosolubles, utilizan mecanismo de transporte activo, aminoácidos, cationes y vitaminas hidrosolubles. Y cuando son macromoléculas, como la inmunoglobulina G, la IgG, que es la única que atraviesa la placenta, lo hace por pinocitosis, ¿verdad? IgG por pinocitosis. ¿Quién no atraviesa la placenta? Heparina, insulina, IgM, no atraviesan la placenta. Cuando te pregunten de dónde deriva la placenta, tiene un origen feto-materno, ¿verdad? La parte fetal, la parte materna deriva de la decidua basal y la parte fetal deriva del corión frondoso. Entonces, parte materna, decidua basal, parte fetal, corión frondoso, que justamente van a dar origen a la placenta, que recuerden derivaba del trofoblasto. Acuérdense del trofoblasto, es el que va a dar origen a la placenta, pero tiene una parte materna y una parte fetal. A término, la placenta tiene un diámetro de 15 a 25 centímetros, un grosor de 3 centímetros y un peso de 500 gramos, ¿correcto? Ya está. Cuando ya es funcional, recuerden que la placenta hace intercambio de sustancias en el llamado espacio intervelloso. Miren, entonces tenemos acá las arterias endometriales, ¿no? Que tienen obviamente sangre materna, constituyen la circulación materna y que dejan las sustancias, oxígeno, nutrientes en el espacio intervelloso, que es donde se va a dar el intercambio de sustancias. ¿Con quién? Con las vellosidades terminales. Con las vellosidades terminales. Como hay intercambio de sustancias entre la sangre materna y la sangre fetal, se dice que la placenta en el ser humano es hemocorial, ¿correcto? Hemocorial. Recuerden, la perfusión uteroplacentaria es de 500 a 750 mililitros por minuto, ¿ya? Y un dato más, recuerden que la placenta está separada del miometrio por una membrana fibrinoide llamada membrana de Nitabuchi. Y los otros anexos vienen a ser el saco vitelino, ¿correcto? Una estructura muy importante en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque nutre al embrión en el primer trimestre del embarazo. En las primeras semanas del desarrollo, cuando todavía no se ha formado la placenta, el saco vitelino nutre al embrión. Forma los gametos, hemos dicho, las células germinales primordiales para formar ovogonia, espermatoconia, derivan de la pared del saco vitelino, forma glóbulos rojos, recuerden que eso se llama hematopoiesis mesoblástica y produce alfa-fetoproteína. Por eso en urología, acuérdense, el tumor de saco vitelino a nivel del testículo, su marcador tumoral es alfa-fetoproteína, ¿no? Por eso alfa-feto es marcador de cáncer de testículo. Es un tumor no seminoma, acuérdate, el tumor de saco vitelino, no seminoma y eleva alfa-fetoproteína. El alantoides, que es una estructura rudimentaria, ¿no? Que el dato que te pueden preguntar es que
si no degenera por completo, su persistencia puede dar origen al famoso uraco, ¿no? Y hay toda una patología ahí del uraco incluso que puede malignizar. Tenemos el líquido amniótico, que es un líquido claro, transparente, con pH alcalino y que tiene varias funciones, como función termorreguladora, ¿no es cierto?, desarrollo motor, desarrollo pulmonar, muy importante. Por eso el oligohidramnios precoz se asocia a hipoplasia pulmonar. Acuérdate de la secuencia de Potter: agenesia renal, oligohidramnios, hipoplasia pulmonar, ¿correcto? Y también tiene una función amortiguadora, ¿ya? Y por último tenemos acá el cordón umbilical. El cordón umbilical, que tiene una estructura particular porque está compuesto de una vena umbilical, que es la que está, miren acá, de color rojo, porque es la única vena que transporta oxígeno, ¿no? Similar, obviamente, a la vena pulmonar. La vena pulmonar y la vena umbilical son las únicas venas que transportan oxígeno. Y tenemos dos arterias umbilicales, esa es la estructura, ¿no? Una vena y dos arterias. Recuerden que las arterias, en este caso, las arterias umbilicales, que están de color azul acá, son iguales a las arterias pulmonares porque transportan sangre desoxigenada. Entonces, son la excepción a la regla en la circulación, ¿no? La vena umbilical lleva oxígeno y las arterias umbilicales llevan CO2. Recuerden que estos vasos están rodeados por un tejido conectivo mucoso que se conoce con el nombre de gelatina de Wharton, que también está compuesto de glucosaminoglicanos. La vena umbilical en el adulto, recuerden que forma el ligamento de Teres o ligamento redondo a nivel del hígado, ¿no? Y las arterias umbilicales forman los ligamentos umbilicales. Muy bien, eso sería todo. Gracias.